da para pensar mal, yo soy muy mal pensado, que sin terminarse el proceso oficialmente haya habido esta rebelión o como le quieran llamar, este relajo. Y por otro lado, ¿es viable lo que pide el presidente, entendiendo que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de los amparados para que no bajen sus salarios? ¿Es viable ver una renuncia masiva? Yo no lo veo. Creo que queda claro por qué hace esa declaración el presidente, pero en realidad no veo que ocurra. Maestro, ¿usted qué me dice? No va a ocurrir, Vicente. No, digamos que estaríamos pidiéndole literalmente peras al olmo, ¿sí? Es decir, estas personas se saben poderosas, saben el peso político que tienen y dudo mucho, primero que reconozcan los intereses que están detrás de ellos. También dudo mucho que sean personas decentes en el sentido de decir, si esto entró ya en conflicto, si ya es una crisis institucional dentro del tribunal, nosotros deberíamos ya todos renunciar para que nuevamente se conforme un nuevo tribunal, ¿sí? Y que responda, por lo menos de entrada, a los requisitos y a las calidades que deben de tener los abogados que integren ese tribunal. Yo creo que lo que pidió el señor presidente de la República fue más bien un comentario irónico, ¿no? Yo creo que todos sabemos que estas personas no van a renunciar, no van a querer renunciar, no van a querer soltar el poder, no van a querer soltar la trascendencia política que tienen, porque van más allá de las decisiones legales que ellos votan y los proyectos de sentencia que su gente trabaja. No, es muy evidente y por mucho tiempo se ha sabido que inclusive pues los miembros, el INE, Lorenzo Córdoba, Ciro, Baños, etcétera, etcétera, pues mantenían un contacto directo con los miembros del tribunal, a sabiendas que era en la última instancia, se negociaba políticamente, hacían una mesa de negociación entre ellos y ellos decidían el alcance de las decisiones y el giro que debería dar en la política. Entonces, ese tipo de poder es muy difícil de renunciar. Ellos saben que ni el Consejo de la Judicatura Federal los puede tocar, que el ministro presidente tampoco los puede formalmente tocar y que ellos son, en cierta forma, los únicos que pudieran en sí mismos reconocer sus faltas y pedir perdón y salir. Digo, todos son pecadores, ahí no hay, yo no veo ninguno, hay cualquiera que eche la primera piedra. A mí mira, el escándalo entre Luis Vargas, Reyes Rodríguez, la sesión donde los 6 consejeros empezaron a justificar el por qué sacaban a Luis Vargas, dice uno, pues es una simulación, ¿no? Es decir, ustedes traen un problema que trasciende lo jurídico, o sea, que trasciende la operación del tribunal. O sea, detrás de este pleito hay algo más que simplemente el hecho de que ellos no estén coincidiendo como órgano colegiado en la toma de decisiones. Hay algo muchísimo más grave, muchísimo más turbio en este conflicto que obviamente, pues bueno, para el ministro presidente también es un problemón impresionante. ¿Por qué? Porque un órgano que depende indirectamente del Poder Judicial de la Federación, de la Suprema Corte de Justicia, se encuentra en una situación de crisis administrativa, jurídica y sobre todo política. Yo creo que como yo coincido contigo, Vicente, está tan podrido allá adentro que no hay manera, ahora sí que de rescatar algo, ¿no? Ya no hay nada que rescatar en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo peor del caso, perdón, y lo peor del caso es que van a salir los partidos. Ahorita están muy callada el PRI, el PAN y sus grupos políticos porque se saben cómplices de lo que sucede dentro de este tribunal. Ahora, ¿qué debe de incluir entonces la reforma electoral?
porque si no se puede rescatar nada al interior del tribunal y es un todopoderoso, pues válgame Dios. Bueno, Yasmín Ugalde. Mira, lo primero que tendrá que ocurrir, que es a lo que más le tiemblan, es al tema de la austeridad, ¿no? Ha sido de los pocos espacios donde la Cuarta Transformación no ha podido incidir en ese espacio y de hecho, bueno, pues sabemos que por ahí hay hasta amparos y demás, o sea, es decir, son espacios, todos estos espacios autónomos, judiciales, son los que no hemos podido realmente ni siquiera iniciar una transformación. Pensar en una reforma es esto, ¿no? Ir moldeando a espacios que transiten a esto. Yo diría que tocando ese espacio, empezaríamos a modificar estas otras inercias, ¿no? Aquí a mí me gustaría también señalar algo importante, Vicente, que es el tema de pensar en lo que está ocurriendo, si bien nos pone este escenario de que todavía no acaba el proceso electoral, también nos pone un escenario de lo que no tarda en ocurrir. Es curioso que saliendo de la consulta popular ocurre este disturbio, ¿no? Todavía sin acabar un proceso electoral y a unos cuantos meses de este gran ejercicio nacional que tendrá que ver en el marco del referéndum del presidente. Es decir, generar espacios constitucionales inestables en nuestro país son parte de una práctica, de una agenda. Decía hace rato Federico, bueno, es que cuando uno los escuchaba hablar y veía sus razones, sus razonamientos, el por qué quitaban a uno y ponían al otro, pues uno decía, oye, pues no tiene como mucho sentido, porque obedece más a una agenda política que tiene que ver con esto otro, ¿no? ¿Cómo desestabilizar? ¿Cómo hacer esto que lo hemos mencionado aquí, esto que hemos hablado desde los golpes blandos, esto que se ha hablado como la guerra judicial, ¿no? O sea, cómo judicializamos todos los procesos y que particularmente hemos puesto el dedo, hemos recargado cada vez que viene un momento como estos donde aguas porque esto pinta para esto, ¿no? Es decir, tuvimos problemas con el INE con el tema de los pluris, de los registros de los candidatos, el tema de las mañaneras. O sea, si vamos recordando todo esto, es llevar, bueno, no se diga, ¿no? El proceso interno de Morena, cómo todo se fue llevando a espacios judiciales que recaen ahora en este tribunal, precisamente. Entonces, no es casualidad, es parte de una agenda, es parte de una estrategia que no solamente ocurre en nuestro país, ha ocurrido en otros países y que es parte para desestabilizar gobiernos progresistas como en el que vive nuestro país. Bueno, si en el Tribunal Electoral pasó algo así como quitamos a Lorenzo Córdoba y ponemos a Ciro Murayama, con mucho respeto lo digo, ¿qué podemos